¿Qué tal? Buenas tardes. El siguiente tema es hablar sobre la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica probablemente no sea una de las patologías tan frecuentes, pero el motivo de la evolución en los últimos años es la variante de terapéuticas. Usted lo tiene titulado en el programa de hoy como terapia de la leucemia mieloide crónica, pero en realidad cuando me hicieron la carta incluía el diagnóstico y la terapia de la leucemia mieloide crónica. El punto clave probablemente es recordar la clonalidad, y entonces uno de los aspectos importantes al respecto, que de una célula, y demostrar en 1960 como una de las primeras enfermedades clonales y con la presencia del cromosoma Filadelfia, y de esta manera se afecta al resto de células o todo el linaje, sobre todo si hablamos de mieloide crónica, pero en realidad no solo es mieloide crónica como tal, solo la de serie granulocítica, sino que se va a alterar las células STEM. Esto es una de las consideraciones importantes. La clasificación, y que ha ido cambiando, y probablemente algunos en las clínicas nos quedamos con herencia de lo que viene siendo las leucemias en general crónicas, y vemos linfoides crónicas, aunque ahora se considera más dentro de los linfoproliferativos. Todos los mieloproliferativos que han tenido, a lo mejor siendo muy raros, inclusive algunos de los padecimientos ni los hemos visto, aparte de los 4 clásicos como síndromes mieloproliferativos, se han ido clasificando o reclasificando, quedando de algunas de las estirpes eosinofílica o basofílica como grupo aparte. Y esa es una de las principales consideraciones. ¿Cuál sigue siendo, y decimos que es el arma terapéutica, diagnóstica y terapéutica? Sigue siendo la historia clínica, y hay que tener cuidado, sobre todo cuando ya viene el ingreso de otro lado o transferido. Muchas veces podemos perder información si no tenemos claramente los datos del interrogatorio, y puntualmente en la leucemia mieloide crónica uno de los puntos es el tiempo de evolución, y el tiempo de evolución no solo puede ser clínicamente, sino a lo mejor puede ser incluso algún estudio de imagen que nos habla de mayor tiempo de evolución. La exploración, hacerla y si es necesario repetirla, y los puntos de laboratorio que en la actualidad son clave en este tipo de diagnóstico. El diagnóstico, como en muchas de las enfermedades hematológicas y sobre todo neoplásicas, lleva todos estos renglones. Pero ¿qué fue lo que sucedió en los 60s? Que ya se podía marcar genéticamente, pero no era cotidiano. En los últimos 15 años en el mundo se ha tratado de hacer más cariotipos, aún en México hay dificultad. Nuestro servicio cuenta con el apoyo de genética, y mucho ha tenido que ver por la universidad, por la UNAM, el que la genética se haga hace más de 20 años, entonces es uno de los sitios característicos donde se puede hacer genética, y que en la actualidad por horas hombre probablemente ya no quieren hacer genética, prefieren hacer sondas, FISH u otras cosas. Nosotros como grupo también con Enrique Miranda y Adolfo Martínez se empezó a mapear hace 21 años la leucemia mieloide crónica con PCR cuantitativo, lo que ahora llamamos como punto final. Algo importante es que a menos que sea crisis blástica, la inmunología tiene que ver, o a menos que sean cosas de investigación, por el alto costo, no quiere decir que no sean útiles, se ha dejado el marcaje ultraestructural de microscopía electrónica. Clínicamente los pacientes a veces pueden tener ciertos datos que no son tan característicos de alguna enfermedad, un ataque al estado general, probablemente la diaforesis, la distermia de percibir frío como calor y viceversa, y obviamente las visceromegalias son los puntos clave. La otra cosa, y en otras especialidades, y que luego nos generan la interconsulta, es que el sujeto ya tiene alguna consecuencia, como puede ser el daño del riñón por un hipermetabolismo, como puede ser cuando ha progresado la enfermedad que se comporte más como una leucemia aguda. Y entonces estas otras especialidades, mismo neurología, con datos de leucostasis o de trombostasis, nos puede generar la interconsulta.
en priapismo es una de las cosas importantes de saber y de manejo y de coadyuvar, porque una buena hiperhidratación puede a lo mejor cambiar lo que ahora rápidamente los urólogos hacen de derivaciones quirúrgicas, algunas irreversibles. Entonces será verificar, y dentro de esta clasificación, que verdaderamente nuestro paciente tenga la esplenomegalia. Y aunque lo que vamos a esperar, que habitualmente todas las leucemias mieloides crónicas tienen una gran leucocitosis o a veces una hiperleucocitosis, que leucemia se consideraría arriba de 100,000, el ver al microscopio o simplemente el dejar el tubo, como lo aprendió Virchow, a decantación, y de ahí el nombre de leucemia. Verdaderamente hay una capa, lo que vendría siendo el leucocrito, que no se usa cotidianamente, verdaderamente está elevado. En las gráficas, y nosotros hemos contado en los últimos años con equipos automatizados que vale la pena distinguir a lo mejor la morfología, y tratamos de hacer el ejercicio con los compañeros residentes de cuando es verdaderamente una leucocitosis, que aunque tenga mucha diferenciación, todavía la va a tener más si estas gráficas se alargan según el tipo de equipo. Este es un equipo Colter y podemos marcarlo. Y uno de los puntos clave que sería el llegar a tomar el aspirado de médula ósea. Esto es interesante porque en las leucemias crónicas en la actualidad, a lo mejor para hacer el diagnóstico categórico no se necesitaría el aspirado de médula ósea como tal, pero nosotros seguimos insistiendo en que se haga porque se necesita clasificar la fase de la leucemia en caso crónica, que siga en fase crónica, que no esté avanzada a transformación o crisis blástica. Recordando que el aspirado solo se va a hacer, o la llamada biopsia por aspiración de médula ósea en esternón, y que la característica en cresta ilíaca, oncología hace más cresta ilíaca anterior o cresta ilíaca posterior, serían los datos que se requieren para hacer una biopsia, que más que todo una biopsia incisional del hueso o por ende de la médula ósea va a ser pronóstica. Los grupos pediátricos utilizan tibia, o los grupos de Israel utilizan cuerpo vertebral como una de las situaciones. Y recordar que por eso salen diluidas, porque nosotros entramos acá y está el torrente. Lo que queremos es traer los islotes, los agrupamientos de diferenciación de la médula ósea. Y entonces hay que insistir en la técnica de la toma, en el corto aspirado, en hacer la gota, a veces amañadamente en inclinar la laminilla y escurrirla para que esté menos hemodiluida y poder ver toda la diferenciación. Diferenciación leucoblástica o leucoeritroblástica que se ve desde sangre y que nos hace evidente, por ejemplo, los blastos mieloides con una diferenciación a veces asincrónica. Son promielocitos que según el libro no deben de tener los morfológicamente visibles, los nucleolos, y que los pueden tener, y es precisamente porque se está tratando de una proliferación. Y esta imagen entonces nos va a pensar que estamos ante una proliferación leucémica, leucoblástica, leucoeritroblástica, y que habrá que discernir entre que sea una reacción leucemoide o una verdadera crisis blástica. El punto de diagnóstico requerido y ahora para el tratamiento es estricto, que deba de ser que se demuestre la translocación recíproca balanceada 922, que con los baldeos en el 76 por Reule se pudieron marcar, y que se ve que se hace más pequeño el cromosoma 9 y aún más pequeño el cromosoma 22. Y que esto ahora en la cotidianidad es más fácil, y esto es importante decirlo, es más rápido, inclusive a veces metodológicamente, hacer un FISH con sondas marcadas para buscar este tipo de translocación. Aquí nada más se ve el marcaje de una de las sondas. Y entonces la otra manera de clasificar a estos síndromes mieloproliferativos, ¿cuál será? Aquellos que se van a referir a que tengan la expresión de BCR-ABL, aquellos que tengan la expresión del JAK2, hablando de los que serían síndromes mieloproliferativos Filadelfia positivo o BCR-ABL negativos, donde entrarían mielofibrosis, policitemia vera y trombocitemia esencial, o algunas otras mutaciones asociadas. Inclusive ya hay algunos trabajos, nosotros queremos hacer algún trabajo sobre JAK2 en asociación también a mieloide crónica, para ver si tenga que ver, que no se ha descrito un pronóstico. Este marcaje, a veces pregunta de examen inclusive, es la expresión de este reordenamiento del DNA a los RNA finales, y estos exones van a expresarse y se van a recortar a cadenas que producen finalmente proteínas de 190, 210 o 230 kilodaltons, siendo específico y el marcaje de la mieloide crónica
y en fase crónica lo habitual que sea la expresión de 210, mientras que la leucemia linfoblástica expresa 190 y la neutrofílica crónica 230. Esta portada, conocida para varios de los aquí presentes y a lo mejor para ustedes desconocida, es una de las primeras que se hizo famosa precisamente por Goldman, ya fallecido el año antepasado, que fue uno de los, a nivel británico, de los maestros en todo esto de la leucemia mieloide crónica,